En 1917, Marcelo Peyret, hijo de Alexis, publicaba una selección de cartas recibidas por su padre en la revista de Filosofía 1917 que dirigía José Ingenieros. Allí decía que su padre, destinatario de las epístolas, vinculó estrechamente su actividad a los grandes problemas que agitaron el pensamiento argentino durante la organización nacional y destacaba las cuestiones que ocupan lo más de sus escritos jurídicos y filosóficos, en gran parte inéditos. La primera de ellas, el constitucionalismo, buscando las condiciones de equilibrio entre la democracia y la libertad, con miras a un federalismo en que fuese posible la justicia social. En efecto, Peyret dedicó numerosos artículos, además de un proyecto de constitución para Francia, dispersos en diferentes periódicos de la época, a analizar y poner en cuestión la constitución vigente en la Argentina, a discutir reformas que consideraba imprescindibles en ella, así como también a debatir la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, la constitución de Brasil e incluso constituciones provinciales como la de la provincia de Buenos Aires o la de Entre Ríos. En todos los casos, en varias oportunidades y en diálogo con autores de la época, como el propio Alberdi, entre muchos otros. En sus notas periodísticas, Peyret entabla polémicas en defensa de las ideas que postula con otros autores o con diarios que lo atacan editorialmente en la afirmación de las ideas opuestas. Allí nuestro pensador trae en ayuda de sus afirmaciones autores como Proudhon, Francisco Lieber, Justo Arosemena, Walter Bagehot, Florentino González, con quien intercambia elogiosas opiniones y quien a su vez comenta críticamente su proyecto de constitución para Francia, entre muchos otros. De alguno de ellos comenta libros o traduce fragmentos en sus notas específicas. En los biblioratos de San José existen no menos de medio centenar de artículos. Algunos de ellos son series extensas de hasta 10 notas dedicadas a temas directa o indirectamente vinculados con la problemática de las formas de organización institucional. Roberto Gargarella, en varias de sus obras sobre constitucionalismo en América Latina, sostiene una tesis que toca de cerca a nuestro personaje. Gargarella afirma que en el origen de las constituciones latinoamericanas se encuentra un pacto entre las facciones liberales y conservadoras de las nacientes repúblicas, acuerdo que marcaría a fuego la vida institucional del continente en la segunda mitad del siglo XIX. En ese pacto, impensable durante buena parte de esa centuria, ya que el enfrentamiento entre esos sectores, que en la Argentina se presentó con otras denominaciones, pretendió combinar en sus cláusulas las aspiraciones de ambas facciones. El arreglo entre esos dos sectores significó la exclusión de las perspectivas igualitaristas, republicanas, radicales, socialistas, de la discusión y por ende del diseño constitucional. Por otro lado, el pacto mencionado, al conceder en parte lo que sería un grupo y en parte las aspiraciones del otro, dio como resultado una combinación desafortunada: la creación de constituciones con fuertes tensiones internas. Por ejemplo, la Constitución argentina mixturó cruda y brutalmente el esquema de frenos y contrapesos del liberalismo constitucional de los Estados Unidos, con la matriz del presidencialismo autoritario proveniente del modelo constitucional chileno, que era visto en la región como un ejemplo de estabilidad política. Este esquema respondió a las sugerencias de Alberdi, quien entendía como imprescindible un presidente fuerte en la nueva etapa que se abría. Para Gargarella, en materia de organización del poder, ese modelo, el sistema mixturado que comentamos, se encontraba herido de muerte desde el comienzo, porque no puede insertarse la propuesta de un ejecutivo predominante en un esquema de frenos y contrapesos. Este problema, añade, resulta bastante claro a los ojos actuales, o debería aparecer de ese modo, puesto que las dificultades son visibles en y comunes a todas las repúblicas del continente, en mayor o menor grado, pero expresa que también debió resultar obvio. Los escritos de Peyret en relación con los debates constitucionales de la época son la demostración más cabal de lo que sostiene Gargarella. No solamente de la exclusión que mencionáramos antes, sino sobre todo de que en efecto el grave error del hiperpresidencialismo era obvio para Peyret, lo cual lo ratifica como una de las mentes más lúcidas de aquel tiempo. En sus notas en diferentes medios, nuestro autor escribe que el sistema presidencial es profundamente corruptor, que constituye una enajenación de la soberanía popular, o que el poder ejecutivo es un despotismo electivo, entre las incontables citas que tiene en contra del presidencialismo.
Hay dos sistemas de gobiernos libres, el parlamentario y el electoral, pero el segundo no merece realmente ese nombre, porque el gobierno libre es aquel en que el pueblo se gobierna a sí mismo, y eso es el self-government, el gobierno propio, la autonomía, autos, nomos, ley de sí mismo. Elegir jefes, directores, presidentes, gobernadores no es gobernar, es abdicar entre sus manos por un plazo señalado. De balde es tomar precauciones constitucionales. Esas pueden ser eludidas y aún violadas. Cuando me aperciba será tarde y no podré poner remedio. O tal vez el remedio será peor que el mal. Luego el sistema electivo es deficiente y toda deficiencia en esta materia se traduce en despotismo. ¿Será forzar demasiado las relaciones si señalo el parentesco de lo que Peyret advertía que ocurriría con aquellos déspotas electivos, presidentes con atributos de monarca, etc., con la idea de democracia delegativa acuñada por Guillermo O'Donnell? Véase cómo describía este autor uno de los rasgos principales de esa forma novedosa que proponía y cotéjase con las descripciones que hacía nuestro pensador. Las democracias delegativas se basan en la premisa de quien sea que gane una elección presidencial tendrá el derecho a gobernar como él o ella considera apropiado, restringiendo solo para la dura realidad de las relaciones de poder existentes y por un periodo en funciones limitado constitucionalmente. El presidente es considerado como la encarnación del país, principal custodio e intérprete de sus intereses. Las políticas de su gobierno no necesitan guardar ninguna semejanza con las promesas de su campaña. ¿O acaso el presidente no ha sido autorizado para gobernar como él o ella estime conveniente? A lo largo de este trabajo hice referencias previas al rechazo de Peyret al presidencialismo, a su propuesta de parlamentarismo, a la eliminación de la facultad del Ejecutivo de intervenir en provincias, a la insistencia en el sistema suizo, como en el más perfecto, a sus diferencias con Alberdi, Sarmiento y otros, en las que se toca de manera directa o indirecta la cuestión de la organización constitucional, que para Peyret, como para otros igualitaristas, no se limitaba a las cuestiones exclusivamente institucionales, sino que también abarcaban las económicas y sociales. Lo vemos entonces, nuevamente, ubicarse también aquí como un exponente paradigmático de una corriente excluida en las discusiones de diseño constitucional, lo que contribuye a fortalecer ese otro aspecto de la tesis de Gargarella. No quiero, por lo tanto, reiterar conceptos ya reproducidos, pero sí enfatizar algunos casos que evidencian con claridad lo obvio que resultaban para Peyret. Esta tendencia pugna completamente con las instituciones democráticas, ensanchándose siempre más y más las atribuciones del Poder Ejecutivo y destruyendo finalmente la esencia de la República. Escribe en 1875. El sistema presidencial debilita al Poder Legislativo. Es manifiesta entre nosotros la insignificancia del Congreso actual, que se ha manifestado completamente desprovisto de iniciativa. En otra nota aseguraba: el Poder Ejecutivo, como en Chile, tal fue pues el modelo que se propuso el doctor Alberdi al elaborar su constitución. Él confiesa que tuvo en vista la paz más bien que la libertad, aspiración que se comprende después de tantas prolongadas agitaciones, pero que es peligrosa como todas las reacciones, porque puede conducir a la legitimación del despotismo. La constitución del Poder Ejecutivo nuestro está evidentemente modelado sobre el de Chile, es decir, de un gobierno semi-monárquico, como lo llama el señor Arosemena. Cierro este apartado señalando las propuestas que Roberto Gargarella presenta en otra de sus obras recientes, como una forma de traducir los principios que defiende en el posible diseño de reglas o esquemas institucionales que alumbren rumbos diferentes. Apretadamente, sus principales sugerencias son las que siguen: crear formas de intervención directa de la ciudadanía o de sectores específicamente afectados dentro del proceso decisorio, licencia social; terminar con la concentración de poder en todas las esferas, política, económica, constitucional; definir herramientas distintas y adicionales al voto para tender puentes entre ciudadanía y gobierno; fortalecer los controles sociales sobre el poder. Es decir, instrumentar formas de autogobierno y control social de las funciones delegadas por la comunidad en los gobernantes, descentralizar, favorecer la autogestión. No me parece necesario enfatizar las coincidencias que se pueden establecer entre estas sugerencias de Gargarella y las que defendiera nuestro pensador en sus ideas constitucionales y sociales.
Hemos visto, tomando 5 referencias intelectuales de la actualidad en campos convergentes con la filosofía política, el constitucionalismo y las ciencias sociales, cómo la filosofía política de Peiret se ubica las coordenadas de un pensador federal, democrático y progresivo en la región, un liberalismo igualitarista, un socialismo no estatalista, que permite concebirlo como un cruce interesante entre las tradiciones de la Ilustración con un componente de pensamiento radical, una fuerte identificación con un comunalismo federal y con vertiente de influencia insoslayable, pero superadora tanto del social-cristianismo original como del positivismo dominante de la época, en las que Peiret abreva y que por su parte contribuye a alimentar una mirada alternativa a los modelos que aparecieron en pugna en la política del siglo XIX. Esta hipótesis abre, en mi opinión, nuevos interrogantes de investigación en el campo de la historia conceptual y de la historiografía, esbozada, por ejemplo, en trabajos como los de Fermín Chávez, sobre qué volumen político reunió esa corriente en aquellos tiempos, a partir de revisar quiénes compartieron sus líneas generales y qué espacios de decisión llegaron a ocupar. Apenas nos asomamos, a través de las ocasionales convergencias a las que arribaba Peiret con otros protagonistas de su época, a esa línea posible de indagación, si es que logramos iluminar, al menos en parte, la monumental obra intelectual desperdigada y casi olvidada de Peiret, en las que muchos de esos protagonistas abrevaban.